tema que hoy vamos a revisar es el bautismo. Probablemente el bautismo, podamos llamarlo bautismo llamado al arrepentimiento o bautismo, condenación o salvación. Vamos a ver por qué. Todos nosotros hemos observado que en los últimos tiempos la iglesia, en vez de que vaya hacia arriba, la verdad es que está yendo hacia abajo. Toda iglesia, cuando percibe esto, lo que tiene que hacer es regresar a las Escrituras, y creo yo que lo hemos estado haciendo cada domingo, tratando de regresar al libro de Primera de Juan para tratar de discernir quién es un verdadero cristiano. De la misma manera, cuando nosotros encontramos un producto que es pirata, si nosotros nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que tal producto viene de una fábrica pirata, que cuando vas a esa fábrica te das cuenta que tiene unos procesos y unas instrucciones también piratas, y que por lo tanto puedes explicar por qué está saliendo un producto defectuoso. Si cada uno de nosotros podemos decir e identificar que el bautismo es el principal proceso por el cual muchos que no entienden el bautismo, en ese proceso se generan falsos conversos, en ese proceso de bautismo. Debemos de tener una actitud como los discípulos de Jesucristo, de humildad, que cuando Cristo les dijo a sus discípulos, alguno de ustedes me va a entregar, ¿qué respondieron los discípulos? Seré yo. De la misma manera, pidamos a Dios humildad para que este llamado al bautismo, este llamado al arrepentimiento, a pesar de que ya estés bautizado, probablemente no te has arrepentido. Y entonces, que este mensaje, cuando estamos diciendo probablemente tú no te has arrepentido, tú digas, ¿seré yo? Porque si decimos seré yo, tenemos esperanza de que recibamos alguna gracia de nuestro Señor. Pero si no, es probable que nos vayamos igual que como venimos. Recuerden que la palabra de Dios es como si fuera una ráfaga de disparos de alto calibre, que no es cuestión de que quieras, no es cuestión de que te escondas. Cuando la palabra de Dios habla, simplemente te va a matar si no te ajustas a sus condiciones. Ya sea que te escondas, ya sea que corras, la palabra del Señor te va a alcanzar en algún momento. También, últimamente ha estado de moda un proceso como que bien express para ser cristianos. El proceso se llama regeneración decisional. Ese proceso consiste básicamente en 3 pasos, y se los leo. El primer paso es reconoce que eres pecador. El segundo paso, pon tu fe en Cristo. Si tú pasas estos 2, te dicen, entonces ya estás listo para el tercero. Bautízate. Pero si nosotros no estamos entendiendo cuál es nuestra condición de pecadores, ¿y quién nos está diciendo que somos pecadores? Un Dios santo nos está acusando de que somos pecadores, de que le hemos ofendido. Si nosotros nos bautizamos sin tener ese claro entendimiento, sin arrepentirnos por haber ofendido a Dios, no nos va a valer de nada, absolutamente de nada. En muchas iglesias, mejor dicho, se practica también algo que se llama regeneración bautismal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ellos creen es que las aguas son las que regeneran, las que hacen la nueva criatura.
las que te hacen el nuevo hombre. Entonces la persona que cree esto está esperando, deseosa, bautizarse porque saldrá hecho una nueva criatura. No es eso lo que nos marca la palabra de Dios. Lo que nos marca la palabra de Dios es lo que vamos a revisar. Juan el Bautista fue enviado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo conocido como los de la circuncisión, conocido como el pueblo del pacto, conocido como los hijos de Abraham. Sin embargo, Juan el Bautista estaba llamándolos a ellos a que se arrepintieran. Para algunos judíos sonó absurdo. ¿Cómo tú nos llamas a nosotros que nos arrepientamos? Nosotros, el pueblo del pacto, ¿tú nos llamas que nos arrepientamos? Pareciera un tema que los bautizados ya olvidaron, pareciera un tema que el inconverso ni siquiera considera que es el arrepentimiento para con Dios, pero ahora estamos en la misma situación. Ahora ya no nos llamamos los de la circuncisión, ahora nosotros somos el pueblo de la incircuncisión, somos el pueblo de los bautizados, somos el pueblo de los cristianos, pero aún así Dios nos está llamando al arrepentimiento. Porque muchos de nosotros dejamos el arrepentimiento únicamente cuando te ibas a bautizar. Es como cuando nada más te preparaste porque tenías un examen. Te preparaste, no hay duda. Pero después cuando te preguntan ¿qué estudiaste? No sabes nada. De la misma manera puede ser que tú te hayas preparado para un evento, que tú te hayas preparado con conocimiento, pero que ahorita ya se te olvidó, porque ya pasaste el examen, ya no lo necesitas, perdiste el punto. Dios nos advierte en Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pasado a nuestro momento podríamos leer que pues en verdad el bautismo aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu bautismo viene a ser no bautismo. Tal vez podrás preguntar, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Me bautizo de nuevo? No, vamos a ver que no. También dice en Romanos 2:27, podemos leerlo, pues, si pues el que no está bautizado, que eso es importante. Pregúntense una cosa, si Cristo regresara hoy mismo, y hay alguna persona que está en fila para bautizarse, ¿ustedes creen que los no bautizados no van a ser salvos? Porque aquí parece que hay dos categorías, los bautizados y los no bautizados. Pero veamos una cosa, lo que simplemente Dios nos dice, el significado del bautismo es un llamado al arrepentimiento. Si esa persona que está en fila por bautizarse no se ha bautizado, pero se ha arrepentido de sus pecados, es limpio. De la misma manera, pregúntate una cosa, si Cristo regresa hoy y alguien está bautizado, pero no se ha arrepentido de sus pecados y desprecia la propiciación de Jesucristo, este será tenido por impuro y será rechazado. Otra cosa que les sucedió al pueblo de Israel era que dejó de esperar al Mesías. Solo vean, ellos estaban esperando que el Mesías llegara.
pero en algún punto perdieron la esperanza. De igual manera, Cristo ya vino. Cristo ya vino. Muchos de nosotros estamos esperando, está nuestra esperanza en que Cristo vino y ya no consideramos que Cristo va a regresar. Y no esperar la llegada de Cristo, el regreso de Cristo, es lo que está haciendo que muchos de nosotros ya no estemos buscando la santidad de Dios y ya ni siquiera nos preocupemos por si estamos arrepentidos, si somos salvos, si estamos listos. Juan el Bautista, cuando vino, lo que estaba haciendo, según las Escrituras, es preparar el camino del Señor. Lucas 3, 4, 5, 6. Vamos a leerlo. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Imagínense ustedes, es como cuando el presidente va a llegar a un pueblito y entonces los habitantes rápidamente, ¿qué hacen? Salen a barrerlo, ¿no? Las personas se arreglan lo mejor que pueden, seguramente le preparan alguna orquesta musical. Hay una preparación para ser dignos de recibir al presidente. Juan el Bautista lo que venía a decir: el Mesías ya viene, prepárense. Pero el día de hoy no ha cambiado la indicación. El Mesías va a regresar, así que prepárense. ¿Cuál es la preparación? Se llama arrepentimiento, pero Dios no lo pone en unas palabras que probablemente entren a tu corazón, que vean cómo está escrito. Preparad el camino del Señor. Esa es la preparación. Enderezad sus sendas. Tú no vas a estar preparado si tus sendas están torcidas. Todo valle se rellenará. Aquellas personas que están afligidas y sin esperanza serán levantadas, puestas a nivel. Y se bajará todo monte y collado. Esas personas orgullosas, presuntuosas, que se sienten elevadas, la preparación para el Señor es que serán rebajadas, allanadas, humilladas. Y dice: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Todos aquellos que no doblan su rodilla frente al Señor, todos aquellos que no doblan su cerviz, dice aquí, esos caminos ásperos serán allanados. Y dice aquí: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que no esté preparada no puede ver, no verá al Señor. Dice Hebreos 12, 14. Entonces estamos hablando que si estamos esperando a un Mesías que es santo, estamos hablando que cada uno de nosotros está llamado a ser santo. ¿Qué dice en Hebreos 12, 14? Vean ustedes, sin la santidad nadie verá al Señor. Dice sin la santidad. ¿Cómo ser santo? Juan el Bautista estaba llamando al pueblo de Israel a santificarse. Dice un comentario que el simbolismo del bautismo de Juan probablemente tiene sus raíces en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Sabemos que el libro de Levítico
es una serie de indicaciones de cómo estar preparado para estar frente al Dios Santo y no morir. Si tú no estabas preparado, no podías estar frente al Señor, tenías que esperar unos días o realizar unos actos de purificación, porque si no, tú podías morir. De la misma manera, Juan el Bautista nos llama a que nosotros nos purifiquemos. Juan el Bautista lo que nos está diciendo es que tú necesitas purificarte porque tú estás lleno de impureza, de inmundicia, de pecado. El solo hecho de que tú estés viviendo tu vida como tú quieres, eso significa que estás lejos de Dios. Y lejos de Dios, lejos del Dios Santo, lo único que tú obtienes es inmundicia. Si tú pretendes acercarte al Señor, todos aquellos que hemos sido rescatados del mundo sabemos cómo venimos. Él nos llama a que nos purifiquemos. Sin embargo, siempre el gran riesgo va a ser nuestro orgullo. Ese es el gran riesgo. Y ese es el gran riesgo que nos puede llevar a dos cosas: a no humillarnos frente al Señor o renunciar a Él. Importante humillarse frente al Señor, limpiarse según las condiciones que Él establece. En el Antiguo Testamento las condiciones eran unas externamente, pero en esencia era lo mismo que se está pidiendo en este momento. Alguien en el Antiguo Testamento no podía ser puro por el solo hecho de realizar el acto de purificación. Cuando el israelita experimentaba humillación, es que él era exaltado, perdonado. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, incluso cuando escuchamos que debemos prepararnos porque el Mesías va a regresar, a veces malentendemos la palabra estar preparado. Imagínate que estás en un concurso de selección y de pronto te eligen a ti por ser el mejor. Cuando a ti te dicen, tú eres el mejor de este grupo, tú estás preparado, ¿qué experimentas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Orgullo. Pero sucede que esa no es la selección que Dios está haciendo. Dios no los está llamando a ellos. En ese mismo equipo de selección, de repente le dicen al peor de todos, le dicen, prepárate. ¿Qué siente? Humillación. Frente a todos le están diciendo, tú eres inepto, tú no tienes lo que se necesita. Si realmente se humilla, él va a agachar la cabeza y va a decir, tienes razón, yo no estoy listo, yo necesito prepararme. Pero aquel que es orgulloso se va a ir del equipo. Va a decir, tú me dices a mí que yo no estoy listo. Tú no sabes lo que estás perdiendo, pero más bien tú no sabes quién te está hablando. Por eso sientes eso. Esa es nuestra perdición. Díganme si no necesitamos la misericordia de Dios para no caer en esa parte. Vamos a ver una ilustración de cómo será cuando el Mesías regrese. Vamos a Levítico 10. Recuerden que el bautismo es un llamado al arrepentimiento. Lo que realmente estamos diciendo es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que necesitas. No estamos diciendo necesitas bautizarte. Estamos diciendo necesitas arrepentirte. El pueblo de Israel por eso es que empezó a decaer, porque
la esencia de los mandamientos de Dios fueron perdidos y solamente se quedaron con la parte externa. Las iglesias están cayendo, esta iglesia está cayendo, porque nada más te estás quedando con la parte externa. Por eso es que Jesús reprendía a los fariseos y les decía: ustedes invalidan la ley de Dios con sus tradiciones. Ahora pareciera que el bautismo se ha convertido en una fiesta. ¿Alguno de ustedes ha ido cuando se bautiza un bebé? ¿A poco no hay alegría? Hay gozo, pero no saben lo que están haciendo. De igual manera, muchos de nosotros, tanto el bautizado como los otros, se alegran, pero lo que no están viendo es el significado. Es el anuncio público de un pecador, es la revelación de alguien que confiesa sus pecados y que para vergüenza de él ha fallado al Señor durante tantos años. Lo que tenemos enfrente cuando alguien se bautiza es un vergonzoso pecador, pero que Dios ha exaltado con su perdón. Y por eso nos alegramos. No nos alegramos porque, ya le voy a poder decir hermano, ya le voy a poder decir hermana. Ay, qué bueno. Algunas iglesias dicen, qué bueno que ya es parte de la iglesia porque es un abogado muy reconocido. No nos alegramos por eso. Vamos a la ilustración entonces. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vean eso, nunca les mandó eso. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Imagina la escena: unos sacerdotes santos, elegidos para eso, de la tribu de Leví, de repente se les ocurre acercarse al Señor sin los requerimientos que Él está solicitando. Sabemos que solo del Dios Santo puede emerger mandamientos santos. La única manera de que tú seas santo es apegarte a su voluntad. Entonces te acercas por la santidad que viene de la palabra de Dios, no por la tuya. Pero entonces estos sacerdotes se les ocurre hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Es como si tú quisieras que pasara desapercibido una mancha en tu sábana blanca favorita. No va a pasar desapercibido. Pero bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios llama extraño a todo aquello que Él no ha pedido. De la misma manera, Dios está llamando a arrepentimiento. Tú sabes lo que es arrepentirse. Tú sabes. Y Dios lo sabe que es arrepentirse. Si tú te atreves a acercarte a Dios sin arrepentimiento o medio arrepentimiento, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Eso va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Su santidad es tan inmensa, tan imperceptible, que nadie podrá acercarse. Porque vean, a lo mejor aquí ya le entendemos
que cuando en Mateo 7:23, cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos milagros, no esto, no aquello. Y tú ya sabrás qué tanto estás haciendo como para decir que eres arrepentido. Probablemente Abiú y Nadab, si hubieran tenido tiempo de hablar, a lo mejor hubieran dicho, Señor, Señor, ¿qué no tomamos cada uno su incensario en tu nombre? Y en tu nombre pusimos incienso, y en tu nombre ofrecimos el fuego. ¿Dónde estuvo la falla? De la misma manera, veamos el sentido del versículo 23. Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. A lo mejor en el Nuevo Testamento se escucha como que nada más te va a decir, ¿sabes qué? Tú hazte a la izquierda, porque nada más me voy a llevar a los de la derecha. Y dices, bueno, pues me voy a quedar en la tierra, no hay problema. No, cuando Dios dice, apartaos de mí, es lo que dice en Levítico 10:2. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Imagínense una mano poderosa, el brazo de Jehová, cuando a ti te diga, apartaos, no te va a dejar vivo. Sería ilógico pensar que un Dios poderoso, cuando te haga esto, tú puedas conservar tu vida. No lo va a hacer así. Y a lo que Él llama ser hacedor de maldad es no ajustarte a lo que Dios te está pidiendo. Si Dios te dice, arrepiéntete porque tú has pecado contra mí, porque tú me has ofendido, ¿qué significa? Que te tienes que arrepentir porque tú le has ofendido, no hay otra. Muchas veces en esta era de intelectualidad nos cubrimos todos nosotros y siempre hacemos pareciera que una pregunta inteligente. ¿Pero qué es arrepentirse? Eso sabemos nosotros, que lo preguntas solamente porque no quieres arrepentirte. Tú esperas que te expliquen científicamente qué es lo que yo quiero decirte, qué es lo que el Señor quiere decirte con arrepentirte. ¿Habrá alguno de aquí que no sepa qué es arrepentirse? Recuerden una cosa, sin arrepentimiento no hay reconciliación con el Señor. Y eso lo sabes en tu vida cotidiana. Si tú no te arrepientes porque pecaste contra tu esposa, no hay reconciliación. A lo mejor tú puedes hacerte loco y decir, yo estoy bien, todo está bien, no sé por qué está enojada, yo no he hecho nada, pero sabemos lo que te va a pasar. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Frente al Señor no tendrás ni tiempo de preguntar, pero ¿cuál es el significado original? Ahorita estamos a tiempo. Cuando vino Juan el Bautista, él les advertía a los judíos, yo los bautizo solo con agua. Inofensivo, ¿no? Yo no tengo más que agua y yo lo único que estoy haciendo es llamarte al arrepentimiento. Pero vendrá un día cuando el Señor Jesucristo te bautizará en fuego y entonces ya no habrá marcha atrás. Entonces vemos aquí también el propósito de por qué lo hizo. ¿Por qué hizo Jehová eso? Para muchos se les hace injusto. Pero ¿por qué no tuvo misericordia? ¿Por qué no tuvo piedad? ¿Por qué no aquello? No, qué feo. A lo mejor muchos de tus hijos se van a ir al infierno. A lo mejor tu esposo se va a ir al infierno. A lo mejor tu esposa se va a ir al infierno. Tu sobrino favorito se va a ir al infierno. Todos se van a ir al infierno. Y probablemente tú digas, es injusto.
porque carnalmente te gustan. Pero Dios no es carne, Dios es espíritu. Nuestra carne es inmunda. Y lo que para ti te parece apreciable, para Dios es inmundo. Entonces aquí nos dice en el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Que si tú no santificas a Dios con arrepentirte y tú te acercas así, Jehová se va a santificar de ti, se va a limpiar de ti. Cuando aquí dice, en los que a mí se acercan me santificaré. Por eso es que Cristo, cuando ora al Padre Nuestro, Él reconoce la santidad de Dios y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, quitado de ti sea todo lo inmundo y únicamente quede tu santidad, exaltada tu santidad. Y lo que le está diciendo Jehová a Aarón por la muerte de sus hijos, es que él no hizo injusticia. Él lo que hizo fue hacer lo que él no quiso hacer. Los sacerdotes no se santificaron para acercarse al Dios Santo. Si tú no te arrepientes, Él se va a santificar de ti, se va a limpiar de ti. Y ya lo dijimos, cuando venga Cristo, la santificación no va a ser con agua, ya no va a haber tiempo. Y también dice un segundo motivo, dice, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios hubiese permitido que esas personas inmundas se hubieran acercado y hubieran ofrecido su ofrenda, hubieran tenido a Dios por inmundo. Es decir, si la iglesia de Jesucristo acepta cualquier cosa, la iglesia será menospreciada. En esa iglesia se puede hacer esto. En esa iglesia se puede hacer esto. Está permitido esto. Pero cada uno de nosotros, cada padre de familia, cada madre, cada hijo es responsable de que el nombre de Dios sea santificado. Muchas iglesias permiten bastantes cosas que son opuestas a la santidad de Dios, porque están perdiendo de vista quién es Dios. Entonces Dios no es como nosotros. A lo mejor tú en este momento, en este preciso momento, estás dejando pasar una cosa que sabes tú que es inmunda, que es aborrecible a los ojos de Dios. Tú lo estás permitiendo, además fomentando, o a lo mejor lo ignoras, pero eso no te exime. Nosotros debemos buscar santificar a Dios, pero la única manera de que tú santifiques a Dios es leyendo su palabra. Porque muchas veces cosas impuras tú las permites porque ni siquiera tienes idea de que era impuro. Muchas prácticas que nosotros realizamos son groseras a los ojos de Dios porque nosotros no somos diligentes en ver los pequeños detallitos. Sabemos que a lo mejor estamos en una línea muy corta entre decir qué es legalismo y qué es santidad para aquellos que no comprenden. Pero para los que están tratando de hacer la voluntad de Dios, seguramente estarán santificando el nombre de Dios. Una advertencia para aquellos que no entienden. Entonces dice, en presencia de todo el pueblo seré glorificado.
Cuando Dios mata, elimina, ejecuta a aquello que es inmundo a sus ojos, entonces sí la persona, entonces sí el pueblo se da cuenta de que Dios es santo. Y entonces cae al suelo y frente a la escena de que Dios ha matado a esas personas inmundas, el pueblo no tiene más que exclamar: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Pero sin esa demostración, el pueblo lo hubiese tenido por inmundo. De la misma manera, tengan la seguridad que en el día del juicio final, cuando Dios mande al infierno a cada persona no arrepentida, todos los que se han arrepentido, no diremos Dios es injusto, diremos Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Pero otra vez, hay que tener en mente que estamos a tiempo. Estamos a tiempo, de verdad. No nos dejemos engañar por nuestro corazón en creer que estamos bien. La verdad es que no estamos bien. A veces, tanto exceso de optimismo cega que estás mal. A veces te emociona el tiempo que llevas aquí, a veces te emociona que ya leíste 5 o 6 veces la Biblia, a veces te emociona que ya asistes a cada evento, a veces te emociona que ya tienes muchas cosas, pero lo que no te das cuenta es que estás en pecado. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a una conferencia o amar a tu esposa? Y ¿saben qué? La iglesia está cayendo porque cada vez necesita de más cosas externas para animarse. Y eso es pecado. También otra cosa, y no es que esté en contra de las conferencias, otra cosa, ¿qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o leer libros con títulos atractivos? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo ser santo en 30 días? Yo estoy seguro, y lo digo por experiencia, que muchos de nosotros preferimos dejar a un lado la Biblia y mejor leer el libro 2019. ¿Cómo pretendemos que el pueblo de Dios sea sabio en la Escritura y que no caiga cuando tú, porque solo tú eres el responsable, te estás haciendo de la vista gorda? ¿Cómo van a leer nuestros hijos la palabra de Dios cuando tú no lees con ellos? Una estrategia del mundo es hacer Biblias bonitas. Hay Biblias de militar para los hombres, hay Biblias rosas para las mujeres. Porque la estrategia es, y la pregunta es, ¿cómo hacer atractivo la Biblia a esta nueva generación, a esta demandante generación? Porque una Biblia negra es aburrida. ¿Cómo hacer atractivo el lenguaje de la Biblia? Porque ya no quieres usar tu diccionario. Cuando tú diluyes esto, diluyes la santidad. Permites cualquier cosa. Entonces, ya no tenemos un pueblo que se basa en la palabra de Dios. Tenemos un pueblo que se basa en lo que recuerda de la palabra de Dios. Y de hecho fundamenta su vida en lo que recuerda de la palabra de Dios. Alguien que lee la Biblia te podrá alguna vez llamar la atención y decirte, tú estás en pecado. Y el que no lee la Biblia dice, pues yo recuerdo que no. Yo recuerdo que no dice eso la Biblia. Yo recuerdo que no se refiere a eso. De hecho, por eso es que hay iglesias donde dicen, yo nada más me baso en el Nuevo Testamento. Yo nada más me baso en el Antiguo. Porque no somos diligentes. ¿Cómo nos vamos a basar en cosas pues más elaboradas?
Pero si nosotros no nos esforzamos, tenemos una idea incompleta de quién es Dios y cada vez tenemos más necesidad de sustitutos, más necesidad de cosas más digeribles. Ahora también otra advertencia, el bautismo puede ser el anuncio de tu salvación o puede ser el anuncio de tu perdición. Dios no juega con eso. Si tú te bautizas y no te has arrepentido, generalmente el bautismo va a hacer que te engañes. Y entonces la seguridad está puesta en es bautizado. La seguridad de tu salvación está puesta en el bautismo. Para muchos sí. Otra cosa, ¿por qué es que los fariseos decían, yo no me voy a bautizar? Era el bautismo de arrepentimiento de pecados. Yo no me voy a bautizar. ¿Por qué decían yo no me voy a bautizar? Porque eran el pueblo de la circuncisión, porque estaban circuncidados. Y en este día, a ti, el pueblo de los bautizados, se les está diciendo, arrepiéntete, estás en pecado, arrepiéntete. E igualmente puede ser que digas tú, yo no tengo necesidad de arrepentirme porque yo soy del nuevo pacto, del bautismo. No es así. Sabemos nosotros que si lo estamos entendiendo de esa manera, muchos no abrirán los ojos. Sabemos que si lo están entendiendo de esa manera, por eso es que esas personas se sienten como los fariseos intocables, merecedores de la gracia de Dios, y que el único momento en que van a descubrir que no eran salvos es, desgraciadamente, cuando estén frente al Señor. Por eso es que muchas veces, a lo mejor, alguien que no está entendiendo esto cae en dos extremos, como los fariseos. Alguien que no está entendiendo qué es el arrepentimiento, más bien que no es que no lo entendamos, alguien que no se ha arrepentido y que ya se cree cristiano puede caer en dos extremos. Número uno, el extremo de considerar que los demás son los impuros y que él es puro y que por lo tanto va a cuidar muchas cosas en exceso, fuera de la palabra de Dios, con tal de conservarse, con tal de conservar su pureza, que es lo que hacían los fariseos. Y aparentemente tenían apariencia de piedad, pero eso no les sirvió. O también está el otro extremo, las personas que experimentan seguridad en su cristianismo y que dicen, yo puedo pecar porque yo soy de todas maneras parte del pueblo de Dios. Está asegurado. Sienten una seguridad enfermiza de que pueden hacer lo que quieran porque han torcido la Escritura. Habrá que el llamado al arrepentimiento es un arrepentimiento para con Dios. A veces la persona se arrepiente solamente con las personas a quien ha dañado, pero jamás se arrepiente con Dios, jamás. Y esa sensación de arrepentimiento, a veces el hombre le dice, perdóname esposa porque pequé contra ti, perdónenme hijos porque pequé contra ustedes, pero con Dios nada. Eso no es arrepentimiento. Eso Dios le llama arrepentimiento según el mundo. Pero según la Biblia, con quien pecamos es contra Dios. David ya lo expresó en el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado. Pero examinemos nuestro corazón y veamos si realmente estamos arrepentidos con Dios. Que muchos de nosotros nada más nos quedamos en el primer arrepentimiento, en ese arrepentimiento terrenal. Eso no nos va a acercar ni siquiera a la reconciliación.
Cuando Pablo estaba llamando al arrepentimiento en Hechos 20:21, dice claramente, arrepentimiento para con Dios. Porque si tú no consideras que has pecado contra Dios, tienes una humillación mínima, tienes un arrepentimiento mínimo, tienes un quebrantamiento bastante leve. Tienes que tener un arrepentimiento que te quiebre, que te destroce por haber pecado contra Dios. Siguiendo el ejemplo de ese presidente que va al pueblo a visitar a las personas, imagínate que tú eres esa persona que eres seleccionada para llevarle un vaso de agua. Y de repente vas en el camino y te tropiezas. Te caes tú, se cae el agua. Todas las personas se te quedan viendo. Has fallado. ¿Qué sientes? Podríamos decir, es una especie de arrepentimiento porque ha fallado contra alguien importante. Vean ese versículo, dice arrepentimiento para con Dios. Probablemente muchos de nuestros problemas radican en que si nosotros no nos arrepentimos para con Dios, por eso es que se nos hace bien fácil seguir en nuestra vida de pecado, porque no consideramos que es contra el Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo le escucha, con quien nosotros estamos pecando. Si tú todavía, a pesar de que ya seas bautizado, continúas pecando sin problemas, ten por seguridad que te arrepentiste con los hombres, pero jamás te arrepentiste para con Dios, porque en tu conciencia no cabe que Dios te está viendo. En tu conciencia solo cabe que los demás ya no te están viendo y que por lo tanto puedes hacer lo que tú quieras. Entonces cualquiera puede hacer el ritual del bautismo, pero pocos son los que se arrepienten. Sé que quisiéramos que el arrepentimiento no fuera tan difícil, no fuera tan doloroso, no fuera tan complicado, no fuera tan exigente, pero así es. Y tú no puedes hacerlo más fácil, más ligero, más leve. Es el único arrepentimiento que te va a hacer reconciliarte con Dios. Siempre recuerden Jeremías 13:23. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? O sea, hay que meterlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y pregúntate y examínate y fórzate a decir, ¿podré yo, estando habituado a no arrepentirme con Dios, a arrepentirme? ¿Podré hacerlo? Obvio que la respuesta tiene que ser no lo voy a poder hacer. Pero por eso necesito clamar a Dios. De ahí surge la necesidad de Dios, de una pobreza de espíritu. Pero si nosotros no estamos reconociendo esa parte, por eso es muy importante una cosa. El arrepentimiento tiene que ser para con Dios, tiene que ser en privado, no tiene que ser en público primero. Otra vez, Cristo nos dice, que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres. Muchas veces nosotros nos es más fácil hacer las cosas frente a los hombres. ¿Qué es más fácil? ¿Orar en público u orar en privado? ¿Qué es más fácil? En público, ¿no? Como que los demás te animan, te motivan, como que, ya escuchaste una palabra que dijo el hermano, pues ahora lo voy a decir yo, suena muy bien, y ahora sucede que ya pareciera que todos repetimos lo mismo. Pero lo que estamos hablando que es el arrepentimiento solo con Dios.
tú solito, en tu cuarto, a solas, arrepentirte con Dios. Y dice Cristo, y tu Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando dice que tu Padre que ve en lo secreto, quiere decir que Él va a ver, Él va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Él se va a dar cuenta de tu genuinidad. Pero la buena noticia es esta, que Dios te recompensará en lo público. Y en lo público no quiere decir que entonces ya todos te van a decir, ay hermano, felicidades, que ya es bautizado. No, en lo público quiere decir que entonces simplemente serás salvo. ¿Qué más recompensa puedes tener en público? Hay quien no le es suficiente, pero obviamente eso es lo... Para cerrar, nada más recordemos una cosa. En Hebreos 4:13. Hay que llevarlo en nuestra mente. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Quiere decir que es imposible que tú ocultes algo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es a Dios a quien tendremos que dar cuenta. Y Él está viendo absolutamente cada detalle de lo que está en tu corazón, que nadie tiene acceso. Él está ahí. Recuerden, el arrepentimiento es lo que te va a lavar de tus pecados, porque es una concesión que Dios te está dando. Porque dice en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Igualmente recordemos, dice Hebreos 12:14, santidad sin la cual nadie verá, nadie. Oremos. Señor, ¿cuánto te quedamos a deber? Tú siendo un Dios santo, te hemos menospreciado. Hemos tomado tu palabra únicamente para exaltarnos. Hemos tomado tus ordenanzas para ser escalón y estar por encima anunciando nuestra piedad, Señor. Te suplicamos perdón, te suplicamos que tú concedas a cada persona que está en este lugar la gracia del arrepentimiento. Que tu presencia, Señor, nos haga ver nuestra realidad de cuán pecaminosos somos, pero que también, Señor, tu presencia nos haga ver tu misericordia extendida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a superar nuestra traba de ser bautizados, o nuestra traba incluso de no ser bautizados, para excusarnos de no arrepentirnos frente a tus ojos. Ayúdanos, Señor. No podemos, no hay persona alguna aquí, en este lugar, que sea capaz de arrepentirse si no es porque tú nos lo concedas. Ayúdanos, Señor, así como enviaste a tu Hijo Jesucristo. Amén.